Vamos a comenzar entonces con un video de presentación. Hay una principal preocupación de la facultad, no solo por el derecho y su función regulatoria, no solo por el funcionamiento del Poder Judicial, objetos de estudio de la facultad, contenidos de la currícula de la carrera de abogacía en la facultad y también de la de traductor, sino porque tienen una vocación principal por formar a aquellos que van a tener alto nivel de protagonismo como operadores del sistema judicial. Somos un equipo que estamos trabajando muy fuerte para poder organizar y armar toda la parte operativa, dada también el gran interés que vimos que tiene el observatorio. El proponer esta reflexión y aportar desde esta universidad la posibilidad de generar este espacio tiene como fin, obviamente, mejorar la calidad del discurso jurídico, la calidad de la formación de los profesionales. Una alegría enorme poder estar acá hoy, compartir con parte del observatorio presencial y parte del observatorio virtual esta despedida de año, que en definitiva fueron un montón de meses de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de todos ustedes, de cada uno de ustedes, desde los cuadraditos y desde acá, de las personas que están y de las que hoy no pudieron venir porque estaban con otros compromisos. Pero nosotros no tenemos más que agradecerles por el interés, por la participación, por el compromiso, por el esfuerzo, por reunirnos y reunirse cada vez a charlar, a conversar, a compartir información, a debatir. Fue increíble lo que fuimos logrando en este tiempo, pero no lo logramos nosotros, lo lograron todos ustedes. Así que más que un agradecimiento enorme. Les agradezco también particularmente a los miembros del comité, que están algunos virtual y otros presencial, no los voy a nombrar a todos para no demorar la presentación de cada uno de los grupos, porque en definitiva hoy ustedes son los protagonistas. Gracias al trabajo de cada uno de ustedes, el observatorio está creciendo, no solamente en los programas de cada uno de ustedes de investigación, sino en un montón de actividades que fuimos haciendo en el transcurso de este año. Pudimos firmar distintos convenios del observatorio con AMJA, con el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, formamos parte de la Cátedra Iberoamericana de Lenguaje Claro junto a otros países de Latinoamérica,
hay un montón de logros que pudimos hacer y hay, como digo siempre, muchos desafíos para el 2022. Así que muchas gracias enormes de parte de Pau, de Gise, de Fer, de Álvaro y mías de corazón. Gracias por todo lo que hacen y lo que le dan al observatorio. Así que los dejo con Joana Richardson, que hoy nos preparó una presentación de lo que hoy el mundo está hablando, que son de las normas ISO, para por lo menos contarnos de qué se tratan, y luego cada uno de los grupos, que ya saben ustedes el orden de que van a ir exponiendo, nos van a compartir algunos de sus proyectos en los cuales estuvieron trabajando. Así que, Joana, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Lorena. Bueno, un placer muy grande estar aquí en este evento y, como bien decís, con tantos trabajos. Y en realidad yo les vengo a contar junto con Roxana Venútulo, les vamos a contar no de un trabajo específicamente que hemos estado haciendo durante este año adentro del observatorio, pero un trabajo internacional que está llevándose a cabo en lenguaje claro en el mundo, que creo que les va a interesar mucho a todos los aquí presentes. Este es una estandarización de las normas de lenguaje claro que se está haciendo dentro de lo que viene a ser las normas ISO. Y para entrar más en los pormenores de este proyecto, que todavía está en una etapa preliminar, entrego el habla a mi colega Roxana Venútulo, que sí está trabajando dentro de uno de los grupos de trabajo internacional en esta iniciativa. Roxana. Espero que no haya tenido algún inconveniente. Necesitamos que conectes ahí está. ¿Ahí se me escucha? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Joana, muchísimas gracias al Observatorio por la invitación y, bueno, por compartir este año. Y como bien decía Joana, formo parte del Comité de Localización y Traducción de la norma ISO de lenguaje claro. Brevemente les voy a comentar de qué se trata esta norma, ¿sí? Pero primero voy a comenzar contándoles qué es la ISO, como todas la conocemos, y es la Organización Internacional de Normalización, conocida como ISO por sus siglas en inglés. Esta organización tiene por actividad principal crear y elaborar normas técnicas internacionales. Por favor, podemos pasar a la siguiente, a la número 2, gracias. Las normas ISO son estándares creados para ofrecer orientación, coordinación, simplificación y unificación de criterios a empresas y organizaciones con el objeto de reducir costos, aumentar la efectividad y establecer criterios comunes referidos a productos y servicios internacionales. Ahora bien, ¿para qué nos sirven a nosotros estas normas? Las principales ventajas son que están al alcance de todos. Por eso son documentos de referencia nacional e internacional. Además, son documentos aceptados por el mercado y por la sociedad, ya que son el fruto de un consenso de todas las partes, incluyendo a los consumidores y a los usuarios. Siguiente, por favor. Bien, ya entrando en la número 3, que va a hablar sobre la norma internacional de lenguaje claro, les comentaré que los principios rectores y las directrices de esta norma surgen del trabajo de la Federación Internacional de Lenguaje Claro, la cual se encarga de promover su uso y de mejorar su práctica profesional. La federación, como sabrán, está conformada por 3 asociaciones, que son Clarity, Plain y Center for Plain Language. Bueno, en cuanto al objetivo principal de la norma es certificar el uso del lenguaje claro en el mundo. Bien, para comentarles brevemente, daré una reseña comentándoles que en el año 2019 la Federación propuso a ISO desarrollar la norma sobre el lenguaje claro a través del órgano normalizador de Australia, equivalente a IRAM aquí en Argentina. En septiembre de ese mismo año, ISO aceptó esta propuesta para desarrollarla.
Ya luego, unos meses después, se creó el grupo de trabajo número 11, compuesto por 50 miembros de 17 países de estas 3 asociaciones, quienes trabajaron en conjunto con el comité número 37 de la ISO sobre idioma y terminología. El primer borrador de la norma fue escrito en inglés, fue ideado por 3 expertos del lenguaje claro y revisado por el grupo de trabajo número 11. Fue en esa instancia donde se creó la versión 1.1. Ahora, a finales del año 2020, ya se creó la comisión redactora encargada de desarrollar la versión número 2. Esperamos que la versión definitiva llegue a finales de este año y esta estará pendiente de la aprobación del Comité Técnico de la ISO número 37. Quería comentarles que esta primera parte de la norma trata sobre cuestiones generales, por lo que el lenguaje utilizado es neutral. De hecho, esta parte fue revisada por muchos participantes de estas asociaciones que hablan 17 idiomas diferentes. Ya en las partes que vienen, las partes restantes, se van a centrar en distintos idiomas y en diversos tipos de documentos y en distintas comunicaciones. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre los aspectos relevantes de la norma. Cabe mencionar que la norma está estructurada en base a la definición que nos da la Federación sobre el lenguaje claro, que muchos la conocen, pero yo les voy a recordar, que dice que un comunicado está escrito en lenguaje claro si su redacción, su estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que se dirige pueden encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa información. Entonces, sus principales características serán que es una norma de cumplimiento voluntario, de apoyo y de orientación. No se trata de un manual de redacción ni de estilo. A su vez, se pretende que sea aplicable en la mayoría de los idiomas y culturas, y en todos los sectores. Por último, les diré que se trata de un concepto de creación de documentos y no específicamente de adaptación de documentos en lenguaje claro. Siguiente, por favor. En cuanto a la estructura, siguen los lineamientos de la definición que nos da la Federación. Cada documento debe contener información pertinente, fácil de encontrar, comprensible y utilizable. Estos principios que ustedes ya conocen comprenden varias directrices que a su vez incluyen técnicas específicas. Cabe resaltar que la norma no tiene un carácter exhaustivo y que se basa en la transparencia, la accesibilidad y en la ética. Además, debe mencionarse que el estándar propondrá una etapa de evaluación para estimar y validar la claridad de los documentos. Por último, en el siguiente PowerPoint, les quiero comentar los distintos 3 niveles de normas ISO que existen. Los informes técnicos solo brindan información. El siguiente nivel son las normativas guías, como es el caso de esta norma, y luego las normativas obligatorias. Tanto el informe técnico como las normativas guías pueden evolucionar y convertirse en obligatorias. Es por esto que tenemos la experiencia alentadora de hace más o menos 10 años, cuando se entró en vigencia la Ley de Lenguaje Claro en Estados Unidos. Decimos que es alentadora porque se demostró que los trabajadores estatales pudieron demostrar la importancia del lenguaje claro, su uso en distintos niveles y sectores, y además se dio legitimación al lenguaje claro. Así que creemos que es un gran augurio para esta nueva norma que está por venir muy pronto. Por mi parte, terminé la exposición y les agradezco mucho su tiempo, así que Joana, ya... Muchísimas gracias, Roxana, por tu explicación tan clara y precisa sobre este tema, que creemos que realmente va a ser muy importante para todo el trabajo que hacemos todos los que estamos interesados en promover el lenguaje claro, dado que si tenemos un aval de la ISO, nos va a facilitar mucho cuando presentamos o cuando introducimos el tema del lenguaje claro en organizaciones o empresas, ya sea donde trabajemos. Bueno, por el momento
como les dije, es una etapa preliminar, pero les vamos a ir contando seguramente en los próximos años cómo se viene adelantando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joana, a vos por compartir esta información con nosotros, tan novedosa también. El grupo que primero empieza. Vamos a empezar por género. Por género. Tuvimos que modificar el orden a último momento por una cuestión de las presentaciones, pero les vamos a ir avisando igual. Sí. El audio, Pato. Ahora sí. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Muy brevemente vamos a hacer la presentación de lo que ha sido el grupo de género, que lleva adelante un proyecto nominado Derribando Mitos, y para los que participamos, algunas de las personas que ustedes pueden ver en la parte superior al lado del logo. Seguramente habrá alguna persona más. Sin embargo, una de las cosas que conversamos y queremos destacar en esta presentación es la capacidad que ha tenido el equipo para trabajar colectivamente, mancomunadamente y en la construcción de conocimiento colectivo, lo cual no siempre es habitual en equipos dispares, en donde venimos de distintas provincias, tenemos distintas procedencias académicas y además teníamos distintos intereses alrededor del proceso. Entonces, a partir de la discusión nos trazamos dos grandes objetivos, si podemos ver la filmina, bueno, no son filminas, pero la pantalla siguiente, en donde nos trazamos dos objetivos. La anterior, por favor, esta es la segunda. Ahí está. Uno de los primeros objetivos que nos trazamos fue una revisión bibliográfica y de video sobre lenguaje inclusivo, lenguaje claro y género, no como compartimentos estancos, sino tratando de buscar su interrelación. ¿Para qué? Precisamente para poder establecer los puntos iniciales de análisis que íbamos a llevar adelante. Y para eso hicimos una carpeta compartida y colaborativa, tanto de textos como de videos, que fuimos aportando las distintas personas que formamos parte del grupo y que tenían acceso todas las personas participantes. El segundo objetivo que nos trazamos, y para eso les pido si pueden pasar la pantalla siguiente. El segundo objetivo que nos trazamos fue analizar, como habíamos revisado esta intersección entre lenguaje inclusivo, lenguaje claro y género, nos trazamos como objetivo analizar las relaciones entre lenguaje jurídico claro y lenguaje inclusivo. Sin recursos, dijimos, lo primero que tenemos que hacer es saber qué pasa al interior del observatorio, en donde hay aproximadamente 300 personas inscriptas. Y entonces para eso diseñamos y pusimos en marcha una encuesta virtual que fue enviada a todas las personas que en algún momento se inscribieron en el observatorio, y tuvimos en torno a unas 120, 130 respuestas. Esto se envió un mensaje de correo electrónico con el enlace, se lo volvió a repetir y se hizo
un último intento la última semana. De todas maneras, nos parece que contar con casi un 30% de las personas participantes respondiendo a la encuesta ha sido un logro bastante importante. Y en este sentido, ilustramos este objetivo y esta meta que alcanzamos con una de las preguntas que tenía ese cuestionario, y es si en el ámbito profesional de la persona que estaba contestando, y el ámbito profesional iba desde estudiantes de Derecho, pasando por jueces, juezas y fiscales y fiscalas, hasta personas que están en el Consejo de la Magistratura, en litigios particulares, en otros organismos de la administración pública. En ese ámbito particular se habían tenido la posibilidad de recibir alguna capacitación en lenguaje inclusivo. Y una de nuestras sorpresas fue que más de las 2/3 partes de las personas que respondieron la encuesta no habían tenido una capacitación en lenguaje inclusivo porque no la habían tenido o porque la habían tenido pero no habían asistido. Esto se reparte entre un 66% y un 4,5%. Esto nos lleva a pensar y nos dio los desafíos y los objetivos para, si pasamos a la siguiente pantalla, para definir nuestras tareas a lo largo del 2022, que van a ser procesar y analizar los resultados de esta encuesta interna y evaluarlo con todas las otras áreas del observatorio que tengan ganas de discutir esta cuestión. ¿Por qué decimos que esta cuestión es importante al interior del observatorio? Porque nos va a permitir saber desde qué lugar estamos parados y hacia dónde queremos avanzar. Porque si las 2/3 partes de las personas que integran el observatorio no recibieron capacitación en su ámbito laboral sobre el lenguaje inclusivo, fíjense qué interesante está también esta frecuencia, que es para las personas que no lo hicieron, más de la mitad están interesadas en recibir una capacitación, en este cruce entre lenguaje inclusivo, lenguaje claro y género. Por supuesto, tenemos que seguir explorando otras hipótesis, como son los límites y las posibilidades que nos da este tipo de lenguaje, y para eso la meta que queremos desarrollar es seleccionar los resultados más relevantes, esto ya sí con cruces de variables, para difundir piezas comunicacionales en redes sociales, como las que se puede ver ahí un ejemplo, y para establecer decálogos breves en distintas áreas de las que el observatorio forma parte. La última filmina, bueno, la última pantalla, vuelve a dar nombre a quienes construimos colectivamente estos objetivos, alcanzamos esas metas y nos proponemos todo lo que está por llegar para el 2022. Muchas gracias. El grupo de administración pública. Natalia tiene que hablar. No sé quién va a hablar con administración. Administración pública. Ah, Patricia Gómez. Seguimos por Zoom, Patricia Gómez. Que no es pato. Que no es pato de género. Hola, ahora sí, ¿qué tal? Bueno, nuestro grupo de administración pública
tiene como objetivos el de generar modelos de texto que puedan ser de consulta o de guía en la administración pública de las distintas jurisdicciones. Podemos pasar a la siguiente. E implementar una metodología también para priorizar la adaptación y la elaboración de textos nuevos de alto impacto en la ciudadanía. Podemos pasar a la siguiente también. Este año la Comisión se abocó por conocer primeramente las normas dictadas para la implementación del lenguaje claro en nuestro país. Y así surgió el interés por armar un mapa de situación, una especie de relevamiento, de aplicación de estos conceptos en la administración pública en general. Entonces, volcamos los hallazgos a modo de cuadro comparativo y nos encontramos que, por suerte, hay muchísimo para hacer todavía. Allí consignamos el número de la norma, el link que abre su texto y los aspectos relevantes y constitutivos de cada una, para compararlos después, ¿no? Por ejemplo, identificamos cuál es la autoridad de aplicación, los objetivos, destinatarios, ámbitos de aplicación, vigencia, obligatoriedad. Encontramos que a nivel nacional el Poder Ejecutivo, por decreto de 2017, dispuso la simplificación normativa como parte de las buenas prácticas de gobierno. Y el decreto 258, también del Ejecutivo Nacional, del 2019, aprobó el plan de anticorrupción. Y en su anexo, en el ítem 33, habla de las buenas prácticas en la participación ciudadana, incluyendo en esto la elaboración de textos en lenguaje claro. Luego encontramos que la provincia de Buenos Aires dictó la ley 15.184 sobre derechos de la ciudadanía a comprender toda información pública y promueve el uso del lenguaje claro en textos legales y formales. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo de la ciudad, en realidad empezó a través de su legal y técnica a partir de la resolución 54 del 2019 sobre el régimen, aprobando el régimen de publicación en el boletín oficial. Y esto incluye las buenas prácticas para la redacción de textos normativos, incluyendo una serie de ítems que nosotros ya venimos desarrollando en el observatorio, pero los explicita en forma concreta, como la claridad, la comprensibilidad, la economía, la puntuación, las citas, determinadas cosas con mucha precisión establece. Y la legislatura de la ciudad aprobó hace justo un año la ley 6.367 a implementarse en el ámbito público, o sea, en los tres poderes, ¿no? Casi los textos de provincia y ciudad son prácticamente iguales, solo que la ciudad contempla excepciones en lenguaje técnico siempre que se los explicite. Después de este relevamiento encontramos 3 provincias en donde hay proyectos de ley con media sanción. Entre Ríos, por ejemplo, para la redacción de sentencias. Y luego Río Negro y San Juan, ambas en todo el ámbito público. Hasta la fecha siguen en tratamiento parlamentario. En el ámbito judicial es de donde se advierte más iniciativa para su implementación. Ya sea acá en Capital, por ejemplo, hemos encontrado el glosario jurídico del Consejo de la Magistratura, los juzgados 10 y 13, que vienen haciendo sentencias en lenguaje claro, el manual de lenguaje claro y estilo del juzgado 13, nuestros anfitriones de hoy. Y lo mismo sucede en otras jurisdicciones, ¿no? Córdoba tiene actas de acuerdo en la justicia, Chaco con el Código Procesal de Niños y Familia, Formosa, que elaboró una guía para la justicia, Mendoza, que tiene una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que crea la Comisión de Lenguaje Claro en el Poder Judicial, integrada por un equipo multidisciplinario, la legislatura de Mendoza, que elaboró un manual de técnica legislativa y también con todo el detalle para reducir ambigüedad, discrecionalidad, reducción de la litigiosidad, en fin, es bastante precisa también. En el resto del país hay un desarrollo desigual y principalmente son los ámbitos judiciales los que tomaron la iniciativa. La idea nuestra es mantener este mapa actualizado, relevar cuáles son los proyectos normativos que están dando vueltas sobre el tema y el estado parlamentario, y también poder extraer de cada texto lo que pueda proponerse como modelo a seguir, para identificar los aspectos positivos de cada uno y lograr una mejor versión. Esto es importante porque muchos proyectos normativos toman modelos de normas existentes, por eso nos parece una buena idea mostrar desde el observatorio un modelo de norma que consideramos esté redactado en lenguaje claro.
Por ahora solo venimos analizando textos normativos y comparándolos, pero la idea también es ver resoluciones, documentos administrativos, citaciones, formularios, reglamentos, en fin, todo el ámbito de la administración pública, ¿no? También entendemos que todo el contenido debe estar redactado en lenguaje claro, pero por otro lado también hay que administrar recursos y pensamos que un organismo público debe saber por dónde empezar a aplicarlo, ¿no? O sea, dar prioridad a determinados temas. Aquí nuestras compañeras de equipo, Flor Manuele y Juana Bogiano, crearon a partir de un cuadro, una matriz, un sistema para definir prioridades en la administración de recursos, destinados a la redacción del texto, ¿no? A partir de esa matriz, un organismo puede identificar qué normas empezar a redactar en lenguaje claro. Encontramos, o las chicas establecieron, dos variables: la incidencia de la ciudadanía por un lado y la tecnicidad o complejidad del lenguaje por otro. Las que tienen un alto impacto en la ciudadanía son las que el ciudadano ejerce directamente: la defensa del consumidor, contratos de trabajo, de alquiler, los derechos de la salud, y se entiende que a mayor impacto tiene mayor prioridad. El bajo impacto no tiene aplicación directa, por ejemplo, tiene la intervención de un profesional, una mediación, un procedimiento judicial, régimen de partidos políticos, normas de planeamiento, sociedades constituidas en el extranjero, en fin, cosas en las que el ciudadano común tal vez no repare, o por lo menos no lo va a hacer solo, va a tener un asesoramiento técnico. Entonces, los parámetros que determinan esa complejidad son los términos técnicos y los procedimientos administrativos y judiciales, ¿no? Ahora tenemos, este año tuvimos también una reunión conjunta con la Comisión de Consumidores para analizar la ley del consumidor, que es la 24.240, y elaborar, tal vez en forma conjunta en el futuro, un texto adaptado en lenguaje claro. Los desafíos para el 2022. A partir de la información que obtengamos del mapa de situación, elaborar modelos, tanto de textos normativos como administrativos, judiciales, etcétera, que puedan servir de guía a todas las jurisdicciones. Y también implementar ya el uso directamente de la matriz de prioridades para los nuevos textos y la adaptación de los existentes. Si quieren, y si sale, a lo mejor puedo compartirles un poco los cuadros, el cuadro comparativo y la matriz. Si quieren lo intentamos. ¿Puede ser? 5 minutos de cada grupo, si te parece, Pato. ¿Cómo? Ah, no se escuchó. Ahora sí. No, te decía que si te parece, lo compartimos por ahí por mail en otro momento para poder respetar los 5 minutos de cada grupo. Perfecto. Bueno, Gracias. Discurso Fabio Altamirano. Leo Altamirano, discurso jurídico. Te habilitamos el micrófono. Hola, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Un gusto participar de la reunión y poder verlos, aunque sea de manera remota todavía, espero que pronto sea en forma presencial. Bueno, brevemente narro un poco lo que hemos avanzado en el grupo de discurso jurídico. Nuestro principal objetivo, y si quieren podemos pasar a la siguiente placa, nuestro principal objetivo, lo que estamos tratando de lograr, es elaborar una guía que de alguna manera sintetice todas las recomendaciones, herramientas, instrumentos que se han desarrollado en la región, en Iberoamérica en general, para facilitar la implementación del lenguaje claro y para fomentarlo, ¿no? En los 3 poderes del Estado. Hay bastante diversidad, hay muchos instrumentos que están siendo analizados por distintas instancias. Bueno, nuestro propósito es ver qué hay escrito, ver cuáles son los criterios que cada uno de esos instrumentos propone y, en primer lugar, sistematizarlos, ¿no? Poder compararlos, es decir,
Podemos pasar a la siguiente grilla. Lo que hemos tratado de hacer es un relevamiento de estos 18 documentos que hemos detectado, entre guías, protocolos, manuales, algunos textos académicos, y esos contenidos, esas sugerencias, esas propuestas, digamos, llevarlas a una grilla para sistematizarla y para poder comparar los datos, es decir, tener en un vistazo cuáles son las sugerencias que los distintos grupos que han desarrollado estos instrumentos proponen para llevar a la práctica el lenguaje claro, porque lo que advertimos en el grupo es que hay en este momento en Argentina un interés en distintos sectores. Yo lo veo particularmente en el sector judicial. Hay muchos juezas y jueces que están comenzando a desarrollar algún tipo de camino en materia de lenguaje claro, pero a mi modo de ver esa voluntad política por clarificar el discurso jurídico todavía está huérfana de algunas cuestiones técnicas, ¿sí? Entonces nuestro propósito pasa por ofrecer de manera sistematizada estas opciones técnicas para que el impulso de quienes son actores directos en materia jurídica, bueno, pueda ser apoyado por esta cuestión. Entonces lo que hemos hecho durante todo este año fue justamente relevar y sistematizar estos documentos, diseñar una guía que no solamente involucra cuestiones de orden gramatical, sino también cuestiones relacionadas al diseño documental, asuntos que tienen que ver con el uso de los paratextos, con el uso de marcas gráficas, sugerencias relacionadas con el discurso referido, ¿sí? Y bueno, hemos comenzado a desarrollar un borrador, en base a estas categorías, un borrador de lo que sería la guía que como grupo del observatorio vamos a proponer vamos a poner en consideración del resto del observatorio. Podremos pasar a la siguiente placa. Los desafíos para el año que viene, entonces, tienen que ver con el procesamiento de esta información y fundamentalmente con una valoración de estas sugerencias, de estas propuestas que están incorporadas al cuadro comparativo. Sucede que, como a veces provienen de diferentes organismos, algunos ligados al Poder Judicial, otros ligados al Poder Ejecutivo, otros del nivel municipal, otros del nivel nacional, bueno, tenemos que hacer algunas valoraciones para ver qué conviene sugerir, qué es más práctico, qué puede ser utilizado de una manera más simple para que tenga eficacia, ¿no? esta propuesta. Entonces, bueno, una vez que terminemos de incorporar todos estos elementos de otras guías, vamos a habilitar un espacio de reflexión, de valoración, de discusión sobre cada uno de estos puntos. Luego se va a poner en común las conclusiones a las cuales arribemos, y en función de esas conclusiones nos proponemos redactar la guía de comunicación clara, que, como les decía, no solamente incluye aspectos de orden lingüístico, sino de diferentes materias significantes que intervienen en la producción del discurso público. Eso también fue una materia de discusión y que seguramente lo seguiremos trabajando. Es el objeto, ¿cuál va a ser nuestro objeto al cual nos aplicaríamos esta guía? Bueno, una conclusión preliminar, hemos considerado que debemos pensar en la comunicación pública clara, ¿no? Comunicación de los tres poderes del Estado, y entonces un poco nuestra mirada va a estar enfocada en eso. Una vez que tengamos esta guía redactada, bueno, y por supuesto, una vez que también la compartamos con la gente, con los asesores del observatorio y la comisión directiva, nuestra idea es poder publicarlo y poder difundir el material, no solo como una guía, sino también a través de piezas interactivas más
más fácil de compartir en redes sociales y de otras maneras, como para que el impacto sea lo más horizontal posible y lo más potente posible. Hasta acá sería la síntesis de lo que el grupo logró durante el año en curso. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a quienes nos acompañan por Zoom y a quienes nos acompañan aquí presentes, a quienes muchos tengo el agrado de conocer en persona por primera vez. Para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Gallo, yo soy el coordinador del grupo de juicio por jurados, y junto a Maya Taidi, Camila Benedetti, Juan Manuel Seiler Varela, María Graciela Serial, Juan María Rodríguez Gómez, Leo Altamirano también, que me presidió la palabra, y nuestra nueva incorporación, Camila Mejide, venimos trabajando hace un tiempo en justamente el valor que tiene en el proceso del juicio por jurados el uso del lenguaje. En nuestros primeros encuentros logramos o nos planteamos como objetivo determinar cuál era la relevancia y nos dimos cuenta que el juicio por jurado es un proceso de construcción epistemológico, de conocimiento y de verdad, donde el lenguaje juega un rol esencial y primordial, y entonces en el afán de poder tomar esa radiografía, nosotros quisimos advertir cuáles eran los puntos cruciales donde el lenguaje tenía ese rol preponderante que nosotros advertimos que tiene, y entonces tuvimos el grandísimo honor de conversar con Martín Sabelli en nuestros primeros encuentros, donde entre los muchos valiosos aportes que él nos hizo, nos logró hacer advertir que hay una tensión permanente en lo que es el proceso de juicio por jurados entre aquello que es constitucionalmente exigible y aquello que es estratégicamente preferible a la hora de construir verdad en el seno de un juicio por jurado. Entonces, nosotros con eso pudimos determinar que primero que nada teníamos que definir cuál iba a ser nuestra población objetivo en el trabajo que desarrolláramos y cuál iba a ser nuestro, nuestro contenido de trabajo y cuál iba a ser nuestro, justamente sí, el elemento que íbamos a utilizar del juicio por jurados. Entonces, ahí primero advertimos que en cuanto a la población objetivo teníamos dos poblaciones principales, que eran, por un lado, los potenciales jurados, y por el otro, los operadores jurídicos que día a día logran que un juicio por jurado sea llevado a cabo. Y por el otro, advertimos que en cuanto a cuál iba a ser el objeto de estudio, el juicio por jurado se caracteriza para nosotros por tener una fundamentación tripartita entre lo que son los hechos, el derecho y la prueba aplicable a cada caso. Y entonces tomamos dentro de cada uno de esas patas del juicio por jurado un ejemplo que para nosotros es cristalino y que lleva el ejemplo claro de cómo eso juega dentro de ese proceso, y así fue que determinamos que en lo que respecta, por ejemplo, a los hechos, es muy importante poder advertir cuáles son los alegatos de las partes y cómo son presentados esos hechos al jurado. Dentro de lo que es el derecho, son las instrucciones, tanto iniciales como finales, que recibe el jurado. Y respecto de la prueba, bueno, todo lo que sea la producción de prueba a lo largo del debate, y sobre todo con especial énfasis en lo que es la producción de la prueba de testigos expertos, que por lo general tienen cada uno un lenguaje propio, provienen de una ciencia generalmente específica, y es que ahí pudimos definir cuáles iban a ser nuestros objetivos dentro de cada una de esas patas que componen el proceso de juicio por jurado. Y entonces decidimos iniciar por las instrucciones, y con eso fueron nuestros primeros trabajos orientados a relevar. Hicimos un relevamiento de material de todas las instrucciones que se encuentran disponibles, digamos, para el público, y también a través de trabajo interinstitucional nos pusimos en contacto con oficinas de la provincia de Neuquén, de Chaco, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Misiones, y así pudimos obtener justamente el material que se encuentra relevado de las instrucciones que se utilizan hoy por hoy en los juicios por jurados en aquellas jurisdicciones que lo aplican y que ya lo tienen vigente. Y entonces, después de un análisis de ese material relevado, nosotros lo que pudimos observar es que íbamos a tratar de aplicar dentro de una prueba piloto los criterios de lenguaje claro para
la construcción de esas instrucciones. Advertimos que había muchas cuestiones que no estaban debidamente aplicadas y entonces había mucho para mejorar. Por lo tanto, tomamos un caso testigo, que es ese texto original que ustedes observan ahí, que es una instrucción que se dio al jurado para explicar el Instituto de la Legítima Defensa en el marco de un juicio que se llevó adelante en la provincia de Buenos Aires, y realizamos una propuesta de redacción diferente que, aplicando todos estos parámetros, nosotros creemos que es superadora y que puede aportar calidad en la decisión y en la toma de decisiones judiciales por parte de la ciudadanía, que tiene como resultado final una propuesta de texto que se ve en la próxima diapositiva, que es esta, donde nosotros, sin perder contenido y sin resignar ningún tipo de elementos que se encontraban presentes en la instrucción original, logramos reducir, por ejemplo, la cantidad de palabras utilizadas de 750 a 380 y presentarlo de otra manera, de modo tal que los elementos de esa instrucción sean más claros para quien la recibe, porque es además una persona que no está acostumbrada justamente al uso del derecho. Entonces, con esta prueba piloto nosotros pudimos advertir que efectivamente nuestra hipótesis tenía parte de cierto y que había mucho trabajo para realizar, y por lo tanto nos planteamos como desafío para el año que viene, y se va a ver en la siguiente diapositiva, primero que nada poder obtener y tamizar cuáles son aquellos elementos y criterios del uso del lenguaje claro dentro de la construcción de instrucciones, tanto iniciales como finales para el jurado, aplicarlas justamente a las instrucciones y finalmente trabajar con la totalidad de instrucciones de un juicio real que se ha llevado a cabo y que las instrucciones que se dieron al jurado pueden para nosotros ser mejoradas, y con eso finalmente elaborar una guía de buenas prácticas en el uso del lenguaje a la hora de desarrollar y construir las instrucciones para el juicio por jurados, para justamente los jurados. Así que ahora no es el desafío que tenemos por delante, es el de poder aplicar eso a un juicio concreto y de ahí elaborar la guía. Así que bueno, muchas gracias. Le damos la palabra a Rodrigo de Lutri. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Excelente. Bueno, un gusto compartir con ustedes este espacio el día de hoy. Como se dijo, bueno, este grupo es el de niños, niñas y adolescentes, y básicamente nuestra mirada en este momento, durante este año, estuvo enfocada precisamente en la justicia en lenguaje claro para infancias y adolescencias. Como primera cuestión, puntualizar respecto de este concepto de infancias y adolescencias. Como grupo se planteó la discusión justamente de amparar las infancias y las adolescencias de manera diversa, porque entendemos que no hay una sola infancia y una sola adolescencia, con lo cual este fue un punto muy importante a destacar en primer término. La próxima placa. Como parte de esto, entonces, nos fijamos básicamente dos objetivos. En primer lugar, desarrollar herramientas y conocimientos sobre la justicia para el ejercicio de la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes. Para esto generamos una carpeta compartida entre los integrantes del grupo, en el cual recabamos mucho material respecto de distintas formas de procesos donde se utilizaba el lenguaje claro, también un repositorio de sentencias de distintos ámbitos, donde también, como ya se dijo a partir del trabajo de otros grupos, se está avanzando en la redacción de este tipo de instrumentos legales en un lenguaje accesible. Y por otro lado, como segundo objetivo, el hecho de generar espacios de comprensión para que niños, niñas y adolescentes puedan efectivamente ejercer esa participación. Esto nos lleva entonces a los avances del año 2021. Para esto nos planteamos primero que nada la cuestión de quién es quién en la justicia, ¿sí? Y entonces en este punto se plantearon cuestiones como quiénes son los responsables de tomar decisiones y de adoptar los distintos roles precisamente dentro de un proceso judicial, y a su vez cuáles son sus funciones. Para esto contamos con una discusión muy rica y muy prolífica a partir de distintas miradas de compañeras en el caso de México, de Costa Rica, así como también de participantes de distintas provincias de Argentina,
lo cual obviamente aportó, como se pueden imaginar, una mirada diversa, lo cual claramente enriqueció el debate. Primero, digamos, antes de avanzar, señalar que nos tomó un buen tiempo, en términos de los objetivos, delinear a dónde íbamos a apuntar, porque realmente hubo muchas propuestas, hubo muchas ideas, y esto fue también parte de darle un rumbo, un cauce al trabajo del grupo, sobre todo también, como se imaginarán, en materia de lenguaje claro, para distinguirlo de lo que es lectura fácil, dado que al trabajar con niños, niñas y adolescentes, también trabajamos sobre la idea de distintas franjas etarias, y esto hace que no podamos dirigirnos o no podamos adaptar textos de una misma manera a un grupo determinado que a otro, que requiere otro tipo de adaptación. Por otro lado, en este punto también, luego de esto nos fijamos también como desafíos para el año 2022, determinar, bueno, qué es un proceso judicial, en qué consiste, y a su vez, cómo es, o sea, cuál es su estructura, para lo cual, luego de haber definido en una primera instancia durante el transcurso de este año cuáles son los roles tanto de las personas que toman las decisiones, que ejercen la judicatura, jueces y juezas, de quienes ejercen la representación fiscal, quienes ejercen la representación de la defensa, quienes a su vez ejercen la representación especializada en nombre de la asesoría tutelar. Ahora viene esta segunda etapa que nos planteamos para el año que viene, que es intentar entonces ir más allá y profundizar en esta cuestión respecto de lo que es en sí un proceso judicial, cuál es su estructura, sus distintas etapas, y a la vez también efectuar una diferenciación entre lo que es un proceso civil y un proceso penal. Básicamente, esta es la estructura del trabajo, los desafíos que tenemos, pero no quiero finalizar sin antes agradecer, porque entiendo que es momento de hacerlo, y verdaderamente creo que hubo un gran compromiso por parte de los integrantes del grupo. Quiero nombrar muy puntualmente a Liliana Escudero Endo, de Costa Rica, a Carla Inés Alvarado Abad, de México, quienes, como dije, nos enriquecieron con sus miradas desde distintos lugares de nuestro continente, y por supuesto a todas las personas que participaron desde aquí, pero muy especialmente a Paula Núñez Helves, sin quien realmente este trabajo hubiese sido muchísimo más difícil, porque Paula sabemos que es una persona que siempre está, así que un gran agradecimiento para ella, así como también para Lola Tula por su convocatoria, por el respaldo y por la libertad que nos dio para trabajar. Muchas gracias. Plain, Joana, creo que tenías habilitado el micrófono, o no sé si va a hablar otro integrante del grupo. Voy a hablar yo, gracias Paula. Este es un grupo de traductores y una asesora lingüística, lo cual coordina y elige material de referencia que no está en el castellano y lo estamos pasando al castellano para que el público interesado pueda accederlo. ¿Me puede adelantar la diapositiva, por favor? Somos un equipo de lujo, realmente de traductores de lujo. Estamos trabajando en distintos grupos. Hay especialistas, hay gente que, Natalia Torro, por ejemplo, tiene una maestría en lenguaje claro, y todas las traductoras que trabajan aquí están muy interesadas y han tomado muchos cursos al respecto. Y las que no han tenido esa posibilidad están, digamos, guiadas por otros dentro del grupo. Entonces también contamos con Paula Gelonche, nuestra consultora de accesibilidad, que también nos guía sobre distintos aspectos de la accesibilidad. Les voy a contar ahora, si me permite, sobre nuestros objetivos en este año que ha transcurrido. Arrancamos con un guía de estilo antes de empezar a traducir, y se hizo un relevamiento de guías de estilo en español, y también introdujimos pautas de lenguaje claro y elaboramos un estilo propio, digamos. Y en función de eso,
si me permite, empezamos a traducir 2 artículos, a ver si me puede adelantar, que son una de Suecia y con este equipo de traductores y el equipo de lectura final, y también otro de Noruega, si me permiten la próxima diapositiva, que son 2 países que realmente son ejemplo dentro de lo que es el lenguaje claro. Y estos textos ya los tenemos listos y dentro de poco van a estar disponibles para el público específico de esta reunión y para un público más amplio. En el próximo diapositivo les voy a mostrar nuestros proyectos para el año que viene a ser un artículo un poco más extenso que trata sobre lo que es el lenguaje claro como movimiento dentro de los Estados Unidos en los últimos, digamos que desde sus inicios en el 1940 hasta el 2015. Es un artículo muy detallado, de mucho interés, creemos. Entonces hemos ya coordinado los grupos de trabajo para ya saber cómo arrancamos en el 2022 y está a cargo del equipo entero. Y eso por el momento son nuestros próximos desafíos. Muchísimas gracias. Así. Me parece que queremos que Pato Gómez hable de vuelta, que le pusimos la presentación. Queremos saber más, Pato. Son segundos de problemas técnicos, pero ya continuamos. Buenas tardes. Vamos a aprovechar mientras despejamos los problemas técnicos. Aquí en presencia de nosotros está María del Carmen Battaini. María del Carmen es miembro del Consejo Consultivo, es presidenta de JUFEJUS y la verdad que nos respalda todo el tiempo y su presencia en particular para nosotros es muy apreciada. María del Carmen, muchas gracias. María del Carmen, integrante del Consejo Consultivo, les recordamos que el observatorio está conformado por un grupo de autoridades ejecutivas, que somos 5, pero respaldados por el Consejo Consultivo, está conformado por María del Carmen, por Marina Bossetti, por Johanna Richardson, por Juan Pedro Tunesi, Kevin Lehmann, Sergio Torres y Martín Bomer, que por supuesto en este trabajo intenso de este año nos han ayudado, han participado, nos han guiado y nos van a seguir colaborando con nosotros. ¿Ya está determinado? Ahora viene Noelia con tecnología. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Noelia Miteli, yo soy la coordinadora del área de tecnología y mi objetivo esta tarde es presentarles y contarles todo el trabajo que venimos desarrollando junto con mi grupo a lo largo y en el transcurso de este año. Primero quiero nombrarlos a ellos, que son el corazón de toda esta investigación y
que han puesto mucho compromiso en todo el trabajo de este año y en el que va a venir el año que viene. Mis compañeros de grupo son Magdalena Rebella, Mariano Cervellini, Miguel Carbone, y hemos tenido recientemente la incorporación de Gisela Candarle también, a quien le estamos muy agradecidos por sus aportes. Y con mi grupo nos hemos propuesto un objetivo general. Cuando hablamos de tecnología hablamos de avance y hablamos de cambio, y hablamos de cambios rápidos e incesantes. Y justamente actualmente estamos ante un cambio de paradigma, estamos ante el advenimiento de lo que se denomina la era de los datos o de lo que se denomina la revolución del Big Data. Y justamente si hablamos de datos, nos vamos a referir a estos sistemas mediante los cuales se pueden procesar una gran cantidad de datos de manera rápida mediante un algoritmo que lógicamente con un dato de entrada devuelve determinado resultado. Y me refiero concretamente a sistemas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos atraviesa, está presente en nuestra vida diaria. Pero también hace pocos años, no hace tanto, aunque parece que fue hace mucho, no hace tanto, ha comenzado a incidir en lo que es el ámbito del derecho y también en el ámbito del lenguaje claro. Visualizando este nuevo paradigma es que con el grupo de investigación nos hemos planteado el objetivo general de desarrollar una aplicación de inteligencia artificial que evalúe un determinado texto jurídico o determinada sentencia, por ejemplo, y devuelva si ese texto cumple o no cumple con parámetros de lenguaje claro. Con ese objetivo en mente, en el transcurso de este año, hemos desarrollado diversas actividades. En principio hemos delimitado el objeto de investigación, lógicamente nos planteamos un plan de trabajo y un cronograma. También hemos, como primera actividad, desarrollado una matriz de recursos disponibles, es decir, nos planteamos analizar cuáles eran las aplicaciones de inteligencia artificial existentes en el ámbito del lenguaje claro, con qué aplicaciones contábamos para poder analizar sus características base y visualizar qué podíamos aportar de nuevo, qué podíamos aportar de novedoso. En esa primera etapa analizamos aproximadamente 40 o un poco más de aplicaciones referidas al lenguaje claro, extraímos sus características base y ahí se bifurcó el proyecto. De la matriz pasamos a una segunda etapa, que es la que vamos a iniciar en el año que viene, que es una etapa de testeo. Vamos a empezar a probar las funcionalidades que discriminamos de esas aplicaciones que analizamos y vamos a evaluar cómo manejan o cómo funcionan a nivel algorítmico, cómo funcionan a nivel programación para poder extraer características justamente del ámbito de la programación que nos ayuden al diseño del producto en concreto. Esa sería una segunda etapa de testeo. La otra parte del proyecto es el diseño en concreto de la aplicación. Y este año hemos arribado a un primer prototipo. Es un prototipo muy incipiente que está en una etapa incipiente de entrenamiento que toma una sentencia y devuelve en qué porcentaje de esa sentencia se encuentra o no en lenguaje claro. La segunda etapa para el año que viene de este prototipo que estamos desarrollando es entrenarlo, hacer toda una recopilación de sentencias y poder entrenarlo con mayor cantidad de material para que tenga, primero, mucho más solidez el resultado que entrega y también para poder avanzar a una segunda etapa de programación y entrenamiento para poder hacer una entrega de lo que es el producto o el prototipo final. Y por último, también para el año que viene nos estamos planteando el organizar una hackathon, que es un evento donde nosotros buscamos acercar también estas nuevas aplicaciones de inteligencia artificial al ámbito de la programación, de los programadores, pero también a los estudiantes, a la gente de la carrera de Derecho, para quien le interese acercarse a nosotros y a trabajar con la inteligencia artificial y lenguaje claro, pueda hacerlo. Sin más, quiero agradecerle a todas las autoridades del observatorio por la oportunidad de trabajar en este ámbito que es tan grato y es un ámbito donde se nos da tanta libertad
para poder investigar sobre estos temas que son tan interesantes, y sobre todo agradecerle también al grupo de tecnología que ha trabajado tanto y tan arduamente durante este año. Muchas gracias a todos. Tuvimos un adelanto. Tenía con presentación previa. Bueno, buenas tardes. Soy Analía Gutiérrez, una de las dos coordinadoras, junto con Paola Gelonche, del grupo de Lectura Fácil. Queríamos comentarle lo que hemos ido trabajando a lo largo de estos meses, que no han sido muy regulares, porque hemos ido construyendo a lo largo de estos meses los propósitos, y a medida que íbamos actuando, íbamos construyendo nuevos propósitos. Perdón, bueno, la anterior podría ser. Quería mostrarles cuáles fueron nuestros objetivos. Bueno, el primer objetivo fue establecer las diferencias entre lenguaje claro y lectura fácil. Hicimos una charla con Mariana Bossetti, de la cual seguramente muchas personas han estado. Afortunadamente hemos tenido muy buena repercusión y agradecemos a todos los que han hecho comentarios muy bonitos sobre la charla. El segundo objetivo fue verificar si las comunicaciones en el ámbito de la justicia, que presumiblemente estaban en lectura fácil, verdaderamente cumplían con las pautas y recomendaciones de lectura fácil. Y el tercer objetivo, después, siendo que habíamos presupuesto que las sentencias eran el tipo de material con que íbamos a trabajar, el tercer objetivo fue determinar en qué momento de los distintos procesos dentro del ámbito de la justicia se necesitaba la participación de la lectura fácil, ¿no? Es decir, bueno, esto que nosotros habíamos hipotetizado era no más que eso, una hipótesis. Vamos a ver realmente con personas que estén dentro de los procesos cuáles son las instancias de las cuales se necesita. Sí, Paula. Bueno, hicimos, entonces la primera acción fue la charla, sí, pásala por favor. Por si no se recuerda, la lectura fácil es un método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción, al diseño, y que tiene en cuenta en el proceso de producción la validación por personas usuarias, ¿no? Esas características son las que diferencian fuertemente. Sí, la próxima, por favor. Una de las características muy importantes, una de las diferencias muy importantes es a quiénes está destinado la lectura fácil, ¿no? Digo, nos parecía interesante volver a reafirmarlo en este último encuentro, ¿no? Y son personas con dificultades para la lectura, transitorias o permanentes. Cuando hablamos de transitorias, hablamos de personas que son hablantes de otras lenguas diferentes de la lengua mayoritaria que nosotros manejamos, y que por lo tanto pueden aprenderla, por eso son transitorias, o personas que han tenido escasas oportunidades educativas, y no podemos pensar por eso que no van a llegar a otro tipo de comprensión del lenguaje. Y las que sí son limitaciones permanentes son las personas con discapacidades que involucran lo cognitivo, y las personas mayores en procesos ya de envejecimiento incluso normal. Sí, la próxima. Nuestra segunda acción, entonces, fue esto que les decía, de ver si las comunicaciones que se estaban manejando en el ámbito de la justicia cumplían con las normas o con las pautas y recomendaciones de la lectura fácil. Hicimos una selección, aquí hay no lo voy a leer por supuesto, solamente a modo de ejemplo, una sentencia emblemática de Tucumán, donde se le habla a Juli, ¿no? Donde hay un momento en el cual se deja de escribir como se escribía y se le habla a Juli. Sí, la próxima. Y el segundo ejemplo lo compartió una persona que participó una vez del grupo, que cumple más o menos con la misma estructura. Hay una estructura a lo largo de la sentencia, y de pronto hay un momento en que se cambia de modo de hablar y se habla de un modo coloquial a la persona destinataria de ese mensaje, a la destinataria principal. Si bien no estamos juzgando ese modo de expresión, que nos parece adecuado en tanto lo elige la persona que lo está produciendo de ese modo, no cumple con las normas de la lectura fácil. Como les decíamos, las normas de la lectura fácil tienen que ver con la redacción, tienen que ver también con el diseño, tienen que ver con la validación. Entonces,
ese tipo de expresión que hoy en día se está considerando lectura fácil, nuestra conclusión en el análisis fue que no cumple con las normas de lectura fácil. Sí, seguimos. Y otra de las cosas que hicimos en recabar información fue porque hubo una idea de participantes del grupo de empezar a ver qué había en lectura fácil dentro del ámbito de la justicia. Bueno, hay una cantidad interesante de normas legales que ya están en lectura fácil. Hay un organismo dentro del Ministerio de Justicia que produce, últimamente ha estado produciendo, por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo, para que vean la proximidad, ¿no? lo reciente de estos materiales, además de materiales muy anteriores. Sí, la próxima. Y la tercera fue la invitación a referentes, personas que estén trabajando en procesos, que estén trabajando directamente con personas con discapacidad, para averiguar si verdaderamente las sentencias era el momento en que debía intervenir la lectura fácil. La respuesta ya se han imaginado que no. No es el momento, hasta ese momento ya corrió mucha agua bajo el puente, y no solamente son las personas destinatarias las que necesitan por ahí textos, que como alguna vez nos dijo Tula cuando recién comenzamos, a veces no alcanza el lenguaje claro, ¿no? Necesitan textos adaptados de otro modo, no solamente las personas destinatarias, sino las personas que están alrededor, las personas familiares. Sí. La última, por favor. Nuestras conclusiones, bueno, y lo que estoy haciendo es insistir en las diferencias entre lectura fácil y lenguaje claro, insistir por otra parte que el lenguaje coloquial no es lectura fácil, que el lenguaje aniñado no es lectura fácil, ¿no? Hay lectura fácil para niños, hay lectura fácil para adultos, ¿no? Son distintas cosas. Digo, no solamente entender que no solamente las personas con discapacidad son quienes necesitan lectura fácil, que hay otros grupos. Fundamentalmente una de las cosas que hicimos hincapié en varias de las reuniones fue tener en cuenta la necesidad de que además de la comunicación existen las personas de apoyo, que están como derecho dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no son personas que destinamos nosotros, que no son las abogadas, abogades, que son las personas que la persona interesada elige como su persona de apoyo para que le ayude a tomar decisiones y no tome decisiones en su lugar. Y, por supuesto, el sistema de salvaguardas dentro de la justicia. Y difundir, otra de las conclusiones que dijimos, es necesario difundir todavía más las normas que estén en lectura fácil. Como desafíos para el próximo año fue ponernos a disposición de lo que necesiten. Así que eso es todo. Bueno, no sé a quién hablarle, hace 2 años que no hablo a personas, necesito una cámara acá, pero bueno. Mi nombre es Natalia Echegoyenberry. Les voy a contar qué es lo que hicimos con el grupo de consumo. Estuvimos trabajando básicamente en un documento que nuestro objetivo era poder enmarcarlo en algo también un poco más amplio, que es el lenguaje claro en relación a un marco conceptual vinculado con el acceso a la justicia y con los grupos vulnerabilizados por acción o omisión del Estado, de las políticas justamente del lenguaje claro y otras políticas. El grupo está compuesto por Carolina Martínez Garbino, Débora, Camila Benedetti, Alejandro Retegui y Fernando Roca. Somos poquitos y poquitas, pero hicimos un montón, sobre todo las discusiones y las... y arribamos a un producto, pero me parece como que es más rico contar el proceso que el producto en sí. Como objetivo nos propusimos justamente analizar los modelos de contrato de préstamos personales, y para eso lo íbamos a analizar en términos de estructura, de contenido y de diseño, y seleccionamos a las entidades con participación estatal mayoritaria porque consideramos que el Estado es quien tiene que traccionar la política pública, y por lo tanto donde tenga participación el Estado tiene que ajustar sus estándares de comunicación a lo que es empresas y derechos humanos, a las directrices elaboradas por la ONU, y para eso, y justamente lo que buscamos también es
hacer también toda una revisión documental, armamos un marco conceptual vinculado a las entidades financieras, el acceso a la justicia, toda la normativa vinculada tanto al lenguaje claro como a grupos vulnerabilizados y la normativa que existe dentro, digamos, de las entidades financieras reguladas y no reguladas, y establecimos un marco metodológico y un marco normativo también como para enmarcar todas las cuestiones vinculadas al lenguaje claro, pero dentro de lo que es la visión más amplia de acceso a la justicia, como lo primero es poder conocerlo, comprenderlo, para poder después ejercer los derechos y también transformarlos si el derecho no es justo. Y lo que queríamos generar sobre todo es, a partir de un diagnóstico, generar también cambios, y por eso también una de nuestras acciones, y que también se vincula con lo que vamos a hacer el año que viene, es incidir ya sea con reuniones, tanto con el Banco Central de la República Argentina, para que, ahí tenemos a alguien, bueno, ya nos empezamos a reunir hoy mismo. Somos así, somos muy expeditivos, este grupo no perdemos el tiempo, bueno, y empezar a tener reuniones como para que empiecen a adecuar, a sacar disposiciones también vinculadas a la incorporación del lenguaje claro, generar quizás una ley modelo o un contrato modelo que sea claro en cuanto a la estructura, en cuanto a el diseño, en cuanto a las palabras. Obviamente nosotros el análisis que hacemos y lo aclaramos metodológicamente, no lo hacemos en términos del contenido, porque el contenido puede ser totalmente leonino, abusivo, pero hay formas inclusive de, por ejemplo, no sé, hacer ranking de empresas y que las personas puedan comprender, los y las consumidoras, que puedan comprender los riesgos y beneficios que implica un contrato de créditos para consumo, ¿no? Porque también estamos hablando de una cartera que en el contexto de pandemia ha sido de las más endeudadas, ¿no? Entonces, ahí para esto hicimos, ahora sí avanzamos, bueno, hicimos una matriz también, hicimos un formulario online en el que cada una analizó, dividimos, o sea, agarramos la lista de entidades financieras controladas por el Banco Central, elegimos aquellas que tenían participación estatal, algún tipo de participación estatal, entonces tomamos el Banco Ciudad, Banco Provincia de Córdoba, Banco de Santa Fe, Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Nación, y lo analizamos a la luz de esto, del diseño, de la estructura del contenido, y establecimos en el formulario algunas variables de análisis, y entonces cada uno, si querés la siguiente, establecimos también una línea de tiempo de el lenguaje claro, un poco vinculado a la ley del consumidor, cuándo empieza a aparecer con más fuerza, en dónde aparece, y bueno, y las últimas normativas vinculadas a la Secretaría de Comercio, que no les quiero contar como lo que tiene el documento, sino como contar más el proceso, que me parece que es lo que más sirve para poder replicarse en otros grupos. Siguiente, por favor. Y hicimos también lo que es un diagrama de Ishikawa, o la espina de pescado, donde tenemos un gran problema, que es la cabeza, y las demás son como las espinas. A medida que nos acercamos a la cabeza del pescado, vamos a ver que son barreras más profundas, más difíciles de solucionar, y podemos, las vinculadas a las barreras del conocimiento, de información y información, son más superficiales, y por lo tanto uno puede hacer un plan para modificarlas a corto plazo, las siguientes barreras a mediano, y las otras requieren de una complejidad mayor, de múltiples actores que intervengan, pero bueno, nosotros nos quedamos con aquella parte de las barreras vinculadas a las barreras de información y conocimiento, donde el lenguaje claro es como muy importante para, si modificamos y respetamos el derecho a comprender de las personas y de que pueda hacer una evaluación de costos y beneficios de lo que está contratando, creo que aportamos a lo que es la justicia. Siguiente. Bueno, y esto es alguna de las cosas que nos daba también el formulario. Pudimos hacer, por ejemplo, esto era la identificación de la cantidad de palabras, y ahí ven también como la responsabilidad de la cantidad de palabras oscuras que tenían remisiones a otras leyes, que tenían palabras que no se comprendían. Armamos también una nube de frecuencia por cada uno de los bancos, entonces podemos ver, bueno, cuál es la palabra que más se repite y que nadie entiende. Y eso que lo hicimos desde la perspectiva de este estudio, de la perspectiva de profesionales. O sea, ahí tenemos en un contrato 36 palabras que profesionales no comprendemos, o porque no somos de la propia jerga financiera,
pero, y eso es llamativo, porque esto si lo llegamos a hacer con personas, usuarias y consumidores hipervulnerabilizados, que eso puede ser también uno de los desafíos del año que viene, todavía esto se puede incrementar más, ¿no? Siguiente. Y bueno, eso hicimos también análisis comparado, puesta en común, elaboramos el documento, y la idea es también presentar este documento a cada una de las entidades financieras, ir trabajando también con reuniones como para también empezar, creo que esto es de lo que menos costos y más ganancia tendrían, y son cambios que creo que van a tener también voluntad política, se requiere básicamente voluntad política, factibilidad, para ellos resulta algo muy fácil, y lo otro que queremos elaborar es una grilla, como para que ellos puedan verificar simplemente si sus contratos tienen, en cuanto al diseño, en cuanto al contenido, en cuanto a la estructura, un diseño en términos de lenguaje fácil. ¿Qué más hicimos? Y si querés, Cami, me gustaría que cuentes los desafíos, ahí no quiere, pero bueno, siguiente. Bueno, y esa es la nube de frecuencia también hicimos una por cada uno de los bancos, y las palabras que resultaban también más, se repitieron como más oscuras, opacas, etc. Siguiente, bueno, esto lo iba a contar Cami, que no le agarró pánico escénico, pero bueno, no. También hicimos recomendaciones por cada uno de los bancos, o sea, se analizó la cantidad de palabras, qué tipo de palabras, y qué recomendaciones podíamos hacer para respetar lo que es el derecho a comprender en el término de asequibilidad del contrato. Ni siquiera encontramos el de Banco Nación, no lo encontramos ni siquiera en la página. O sea, es como, tuvimos que hacer 5 llamados entre nosotros para ver dónde estaba. Entonces, esto desde la visualización en una página de internet, cómo visualizarlo, cómo después también las mejores maneras también de cumplir la ley de consumidor, y dentro de lo que analizamos también fueron recomendaciones, elaboramos recomendaciones generales, pero también específicas para modificar cláusulas, cosa de si encontramos actores con voluntad de modificar algo, vamos a poder incidir en la realidad. Y creo que el desafío futuros, a mí te cedo la palabra, o la... bueno, no. Entonces, cuento, queremos analizar sobre todo, tenemos varias ideas, análisis de contratos de salud es mi campo de expertise y me encantaría, pero también análisis sobre las políticas de cambio, de evoluciones en contratos de compra y venta, análisis de pólizas de seguros y análisis de planes de ahorros previos. Estas son las cuestiones que también durante la pandemia, o sea, la conflictividad se ha incrementado, por eso también nos parecía tan importante como grupo tener analizado esto en términos al menos de lenguaje claro. Bueno, impresionante el trabajo de todos los grupos, como pudimos ver. Así que como cierre le voy a dar en primer lugar la palabra al vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, que fue quien impulsó este proyecto y que hoy estamos todos acá reunidos y todas por su actividad en la facultad. Así que, Juan Pablo Masveles, te damos la palabra. Hola Lola, hola a todos, gracias por la invitación, un gusto verlos y escucharlos. Y interesantísimo las exposiciones que me tocó escuchar en estos últimos minutos, desde que pude unirme a la actividad. Así que bueno, un saludo que ahora es colectivo. Hace un año atrás, creo, nos reunimos en un ámbito similar, y el saludo fue a algunos, y en el nombre de ellos a todos los demás, pero después de haber escuchado los balances y los resúmenes del trabajo realizado durante este año, más los proyectos que hay para el año que viene, sería injusto a esta altura claramente resumir en unos pocos nombres un saludo que tiene que ser colectivo, ¿no? Me impresionó ver distintos grupos que se han especializado, que han puesto foco en problemáticas diferentes o que han atendido a metodologías de trabajo diferentes y que sin embargo coinciden y coordinan, complementan y discuten y sintetizan posiciones en un ámbito común como el del centro. Me parece una experiencia muy interesante, seguramente con posibilidad de ser extendida
a otros ámbitos de reflexión y de pensamiento que la universidad tiene que iluminar. Me pareció rescatable lo que percibí, digamos, como un ámbito de debate paritario, con rigor científico y técnico, ¿no?, que intenta sintetizar creatividad y experiencia, perspectivas académicas con otras que, fuera de buscar un concepto simple y comprensivo, podríamos denominar prácticas, que cumple tan acabadamente, ¿no?, esa serie de principios ordenadores de la vida de esta universidad que está enunciado en su estatuto en las bases, ¿no?, que creo que siempre vale la pena recordar. No porque crea que hay que ordenarnos, digamos, a un conjunto de normas que la universidad dictó, cosa que siempre es bueno hacer, sino porque además del valor que tiene en términos normativos, tiene un valor inspirador, ¿no? Si uno recorre, creo que son 6 párrafos, y el conjunto de valores y de principios que ahí expone, creo que cualquiera de nosotros valora pertenecer o poder desarrollar su actividad en una entidad que proclama ese orden de valores, ¿no? Me parece que hay un montón de desafíos a cumplir, y veo que se va en el buen camino. Mirar el estándar universitario y mirar cómo las distintas actividades, los distintos programas, los distintos grupos consiguen vincular lo hecho con lo que las formas universitarias proponen, la incorporación a la docencia de la currícula, la incorporación a la programación en materia de investigación, la importantísima incorporación a las actividades de extensión universitaria, ¿no? También la perspectiva del impacto o el efecto que puede tener en la tarea profesional, tanto en la de la administración pública, con el importante rol que tiene en términos de democratizar el acceso a determinados bienes y servicios, como en lo que tiene que ver con el funcionamiento del judicial o en el ejercicio profesional. Y así la lista puede extenderse también a la evaluación de los impactos, ¿no? Pensando en el efecto que acciones como aquellas sobre las que se reflexionan, para las cuales se diseñan técnicas de intervención, afectan la vida concreta de las personas, de los usuarios de la norma o de las agencias, sean judiciales o administrativas, o de los servicios profesionales que permiten el ejercicio de los derechos, ¿no? O una dimensión muy relevante y preocupación seguro compartida por varios, aquella que enunciaba Carrió en su libro, o que preocupaba a Goldschmidt, ¿no?, la vigencia y la validez de las normas, ¿no?, acompañada por esa otra que se imaginaba Freire sobre la posibilidad de que los saberes científicos y técnicos dialogaran con los saberes desarrollados en la práctica por aquellos que miran la academia desde afuera, y que en la práctica de la extensión o del diálogo que resulta de la actividad de la extensión, Freire decía, se enriquecen recíprocamente, ¿no?, y que deberían terminar en el empoderamiento de nuestros ciudadanos, ¿no?, gocen de la condición de tal, o sean habitantes, ¿no? En eso, y vinculado a la tarea del centro, por la pertenencia común a la Universidad de Buenos Aires, que este año cumple 200 años, a su Facultad de Derecho, que cumple otros tantos, y a su servicio jurídico gratuito, que cumple varios menos, porque fue creado durante el siglo pasado. Esa preocupación común, ¿no?, por dotar de herramientas a aquellos que tienen derechos afectados y cuya condición de vida seguramente se verá positivamente impactada por la intervención eficaz de profesionales que no solo actúan, sino que reflexionan críticamente sobre la acción y mejoran la calidad de esa acción profesional, y por ende de las capacidades que de ello resultan a favor de los ciudadanos y habitantes de este país. Y una última dimensión sobre la que hablaba con algunos de los colegas que integran el centro y que me parece harto relevante, aun cuando parezca remota, y es
la íntima vinculación que yo veo entre el proyecto de construir para la Argentina una democracia deliberativa con Estado de Derecho, que nos hemos impuesto como programa para todos nosotros hace ya décadas, programa cuyo camino, digamos, de concreción recorremos con accidentes y con arduo esfuerzo, y siempre sintiéndonos algo lejos, algo lejanos a los objetivos que esperaríamos alcanzar más rápido y mejor, pero en todo caso veo esa íntima relación y por ende entiendo que el trabajo, digamos, que se desarrolla dentro del ámbito del centro tiene una relevancia de este calibre en esa práctica en la que se reflexiona sobre el contrato del consumidor de servicios bancarios, sobre el respeto a los niños, niñas y adolescentes comprometidos en el proceso judicial, en donde el lenguaje tiene que ayudar a que comprendan sus derechos afectados y no a buscar reforzar las ideas de tutela que las convenciones y el ordenamiento jurídico proponen desestimar, y así sin despreciar en lo más mínimo el laburo de otros grupos cuyos resultados de este año he escuchado y me parecieron harto valiosos. Me parece que en estos dos ejemplos queda clara la relación que hay entre construcción de ciudadanía y la posibilidad de alcanzar los objetivos que colectivamente como sociedad y como país nos fijamos, de vivir plenamente en una democracia deliberativa con plena vigencia del Estado de Derecho. Muchísimas gracias por la invitación y no me queda más que decirles felicitaciones y gracias. Muchas gracias, señor vicerrector, el amigo Juan Pablo. La resolución está presentada al proyecto por el vicerrector Juan Pablo Más Vélez. Esta resolución dio a luz el 27 de mayo de este año, no es hace un año, hace 6 meses. 6 meses que hemos transitado con lo mejor de la dimensión humana, diría yo. Acá ha habido compañerismo, aquí se habla de compromiso, también se habla de eficiencia, también se habla de construcción de ciudadanía, pero en definitiva me parece que lo que aquí se ejerce es aprender. Es tener la humildad, el interés, el compromiso de aprender, de aportar, de ejercer una vocación de servicio que todos y todas de alguna manera expresamos, y hemos encontrado un canal de sentirnos hacia la plenitud de que nuestros esfuerzos y nuestras ilusiones se hagan concretando. El observatorio se concibe y se ejerce día a día como ese ámbito donde nosotros podemos avanzar entre todos. Eso es lo más rescatable que tratamos con Paula, con Gisela, con Álvaro, con la conducción y la dirección de Lola, de crear esos escenarios para que todos y todas nos podamos desarrollar, y luego todo lo demás va a ir fluyendo. Entendemos que ya nacimos, ya dimos nuestros primeros pasos y tenemos mucho por recorrer. Este es el comienzo de una aventura que nos tiene a todos muy entusiasmados, y voy a repetir el agradecimiento especial para cada uno y cada uno de ustedes en un contexto tan especial, tan bonito y tan difícil como la pandemia. La emoción que tenemos de conocernos personalmente, más de uno que nos hemos encariñado por Zoom, y lo cierto es que es así. Por supuesto, ahora lo que estamos acá vamos a ir a festejar, no sé qué van a hacer por ahí ustedes, por ahí la verdad Kevin, que ha estado presente muy atento, bueno, María del Carmen, una lady, como siempre, ella estando ahí, a Martín Normer, por supuesto, bueno, Juan Pedro Turisi está viajando justo, Sergio Torres tenía compromisos, Mariana Bossetti, que es nuestro faro a la hora de validar, como bien decía Analía, también tenemos nuestra validadora propia nosotros. Así que esta es una comunidad de aprendizaje, esta comunidad está muy sólida, está fuerte, está entusiasmada, y vamos a tomarnos un pequeño descanso, que no va a ser así porque conozco a mis compañeros de trabajo especialmente, no van a descansar, no nos van a hacer descansar, y hemos tenido unas incorporaciones rutilantes que estamos disfrutando mucho de todos y todas ustedes.
Felicidades, salud y paz y prosperidad para sus familias y nos volvemos a encontrar el año que viene. Muchísimas gracias. No se vayan porque vamos a hacer un sorteo de rápidamente para compartir con ustedes. ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Ahora me voy a dirigir al grupo que me preste atención, así que espero que salgan beneficiados. Vamos a hacer un sorteo de manual de lenguaje claro y unos cuadernos y lapiceras del observatorio. Agustín Bazán, te vi, Agus, conectado del grupo de niños, niñas y adolescentes. Después coordinamos para la entrega, a ver si, no sé si lo ven acá. Manual. Cuaderno. Patricia Gómez. Me río porque ganó en el otro. A ver si puedo desactivar esto, así no se acopla. Pueden donarlo las Patricias Gómez si quieren, porque ya ganaron el manual. Si no, no, lo pueden. Eleonora Ronconi, que no sé, está el sorteo entre quienes se conectaron, entre quienes se registraron hoy. Esperen un segundo porque tenemos otra tabla más. Carla, México. Vamos a ver cómo hacemos el envío. Sí, están todos los que se anotaron para el evento. Los que se registraron en la planilla. El último. Bueno, quiero terminar el evento agasajándolos de alguna manera a quienes no pueden estar acá, pero también a quienes nos están acompañando, que ya están atacando la mesa. Eso no sé si lo pueden ver. Nos vemos en los próximos, en las reuniones. Ustedes saben que hay una decisión de cada grupo si quieren seguir reuniéndose durante este año o la forma en la que retomamos en el 2022. No en enero, porque yo con mi neurosis dije en enero, ya aprendí que no, en febrero. Así que les agradecemos mucho a todos y nos despedimos ahora de quienes están virtuales. Gracias por acompañarnos.